La violencia como fenómeno más general podríamos tomarla como una relación en la que la voluntad de un sujeto es forzada, como un trasfondo físico sobre otro. Hay tipos de violencia que no consisten en forzar físicamente a un individuo o grupo o hacer pensar determinada cosa en contra de su voluntad, como la violencia simbólica y mediática, que nos vemos obligados a soportar a través de los medios de comunicación, la educación, etc. Y a veces hasta pareciera que en ciertas concepciones opresoras o por lo tanto violentas se han liberado de su trastorno físico para interiorizarse en la manera de actuar de nosotros mismos. Pero aún estas violencias están sustentadas en las organizaciones sociales e históricas de violencia física, tales como la policía, los ejércitos, guerras de intervención, experiencias de represión, etc. Las relaciones de explotación entre los seres humanos, embelesadas por lo general con una retórica que nos hace perder de vista su verdadero contenido, son en sus violentas y todas las formas de justificación de la misma son a su vez una forma de justificación y a veces hasta la apología de la violencia. Evidentemente, hay una serie de implicaciones éticas en la lucha. ¿Cuáles quieren que sean las formas de abordar? Es parte integrante de la militancia revolucionaria el plantearse esas implicaciones. Pero la respuesta a esos problemas irá saliendo de la misma acción y de nuestra capacidad de evaluar autocríticamente nuestro accionar y de profundizar la perspectiva histórica del mismo. Solo de ese proceso social de lucha sacaremos los elementos que nos permitan ir construyendo el mundo que deseemos y no de una serie de especulaciones abstractas. Solo este proceso nos enseña nuestra verdadera talla humanista y no un catálogo de concepciones a prioritarias. A estas va a ser muy difícil, por no decir imposible, que les vayamos a convencer a lo equivocado de sus ideas. Aunque algunos piensen que sí, el récord histórico nos demuestra lo contrario. Estas élites, cuando se ven amenazadas, responden de la manera más atroz y más frágil en su dominación. Entre más saben que no tienen razón, la historia está plagada de ejemplos de esto, para limitarnos al capitalismo. Basta decir que desde los orígenes del movimiento obrero, cuando los cimientos de su poder vieron amenazados por los trabajadores, la burguesía jamás vaciló en reprimirlos brutalmente y hasta en aliarse con los elementos más reaccionarios de la sociedad. Así pasó en Francia del siglo XIX, en Alemania con la cesación del nazismo y en Chile en 1973. Hay que decir también que, por la misma naturaleza del conflicto, no pueden ser los oprimidos. Cuando recurren a la violencia, los primeros en hacerlo, ya que como dijimos al inicio, la relación de opresión es sí violenta. La respuesta violenta de los oprimidos es siempre una respuesta a la violencia de los opresores. Por otro lado, si volvemos al récord histórico, esto nos muestra que siempre o casi siempre, los oprimidos han optado por métodos no violentos de lucha y recién cuando se han agotado todas las perspectivas de solución pacífica al problema de la opresión, han optado por la violencia. En cuanto a los métodos no violentos de lucha, existe una gran experiencia acumulada desde las más diversas perspectivas, desde las diversas luchas electorales y legales hasta los diversos tipos de pacifismo. Las experiencias de transformación social por vías que aceptan e intentan explotar el marco de la legalidad impuesta por los explotadores han implicado la consecución de reformas, la difusión de información y sensibilización del público sobre ciertas causas, pero raramente la amenaza a las estructuras centrales de opresión de la sociedad. Cuando lo han logrado, estas experiencias han sido ahogadas en sangre de los oprimidos a manos de los opresores. Con respecto a las experiencias de los distintos tipos de pacifismo, ocurre algo similar. Antes de abordar los métodos violentos de resolución del conflicto entre explotadores y explotados, cabe una aclaración, en que esa violencia de los oprimidos sea o más o menos efectiva, más o menos constructiva, en el sentido de liberación de la relación expresora, o más o menos deseable de otra cuestión. Hay violencia desplazada, como la que muchos hombres o primos ejercen contra otros, por lo general más indefensos que ellos, como las mujeres y los niños, y hay violencia vivente, articulada no bien formada como los obreros banquistas en el siglo XIX, que querían destruir la relación explotadora destruyendo las máquinas,
La lucha de los blanquistas, a pesar de ser referente histórico de enorme importancia, fue fácilmente asimilada por el capitalismo con un aumento de la producción de la máquina. Los métodos violentos han sido extremadamente utilizados por los primos de la lucha, por su liberación, y existen sin número las teorías, métodos y experiencias de ese terreno. En cuanto a sus resultados, a menudo han logrado amenazas y destruir el poder de los opresores y hasta incluso defender exitosamente su poder, como los métodos no violentos. Estas luchas han resultado a menudo en un baño de sangre de los oprimidos, con una excepción: han terminado la destrucción total del poder de los oprimidos o una cooptación o asimilación del sistema dominación imperante. Sin embargo, la disparidad de los resultados de una u otra forma de concebir la lucha por la liberación no nos da elementos para propugnar unilateralmente la utilización de uno u otro método. Los oprimidos luchan desde sus propias subjetividades, sus propias historias y sus propias maneras de formular el mundo. El quererles imponer a través de una infalibilidad normativa moralista, y esto no quiere decir que no se deba aprender las experiencias y que no se deba alertar los riesgos y que no se deba criticar, pero una cosa es el tomar una decisión personal y asumirla en la práctica con todas sus implicaciones, y el otro es abandonar la solidaridad con los compañeros de lucha porque hayan adoptado un camino que nosotros consideramos como priori como errado y sobre todo entregados a la violencia de los opresores. La explotación indiscriminada del medio ambiente en beneficio de unos pocos también es una forma de violencia. En una sociedad dividida en clases, el interés de las élites dominantes es el hacer aparecer su dominación. Su violencia hacia los demás es como algo natural y hasta transparente, como el pez que por estar siempre dentro del agua no la puede ver. Entre menos sea percibida como violenta la situación en la que se encuentre sometido, más afectivo será el mecanismo opresor. En una sociedad en la que los medios de producción son propiedad de todos, en una sociedad socialista, en el comunismo o en la anarquía, las relaciones no son de explotación, violencia, sino de solidaridad, cooperación y compasión. La sociedad que queremos construir es una sociedad no violenta, una sociedad solidaria y libre. Pero este afán choca con los intereses de los grupos violentos que detentan el poder violento de una sociedad en la que predominan las relaciones de explotación. Entonces, así como existe la violencia como abusos, golpes, agresiones verbales por problemas psicológicos, la no violencia se encarga de defender a personas que padecen de estos problemas. Pues bien, se ha dicho que también existen organizaciones que están en contra de la violencia. Y el 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia. Entre otros rasgos diferentes, la no violencia rechaza el uso de la agresión en cualquiera de sus formas, por lo tanto, haciendo que la violencia pierda su poder.